Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En la entrega de hoy vamos a sumergirnos en dos temas cruciales en la actualidad de México. Primero exploraremos el escandaloso caso en el que militares robaron 10 millones de pesos al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Analizaremos cómo este evento refleja la corrupción y las complicidades dentro de las Fuerzas Armadas y las implicaciones que tiene en la seguridad del país. Además, abordaremos el preocupante estado actual de la criminalidad en Guanajuato, una región que ha experimentado un aumento significativo en la violencia en los últimos días. Discutiremos los factores que han contribuido a esta situación convulsa y cómo está afectando a las comunidades locales. Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Iniciamos rápidamente esta nota informativa con un nuevo escándalo relacionado a las Fuerzas Armadas. Según informes recientes, un grupo de militares presuntamente robó 10 millones de pesos que pertenecían al cártel de Jalisco. Aparentemente, se los habrían quitado a una escolta de elementos criminales pertenecientes al cártel del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según detalles revelados, durante una operación en Jalisco, el incidente ocurrió en la madrugada del pasado sábado, cuando un convoy militar detuvo a varios vehículos sospechosos en una carretera rural del estado. Según las primeras declaraciones, entre los ocupantes de los vehículos se encontraba uno de los escoltas de Mencho, quien transportaba una suma considerable de dinero en efectivo. Los militares, tras revisar los vehículos y encontrar el dinero, procedieron a detener a los ocupantes bajo cargos de actividades relacionadas con el narcotráfico y posesión de armamento exclusivo del ejército. Sin embargo, lo que parecía un golpe efectivo contra las finanzas del CJNG pronto se transformó en un escándalo de corrupción, puesto que fuentes cercanas al caso indican que tras la detención, algunos militares involucrados en el operativo no reportaron la totalidad del dinero incautado. En su lugar, se habrían apropiado de aproximadamente 10 millones de pesos, dejando únicamente una fracción del total en los informes oficiales, que según se reveló posteriormente, parte del dinero estaba en divisas extranjeras, o sea, dólares. La noticia de este presunto robo ha generado una fuerte reacción tanto en el ámbito gubernamental como en la sociedad. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha ordenado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. En un comunicado afirmó que cualquier acto de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas será castigado con todo el peso de la ley y que no se tolerará acciones que mancillen en la reputación y el compromiso de los militares con la seguridad del país. La Guardia Nacional y otras agencias de seguridad han sido instruidas para colaborar en la investigación, garantizando que se llegue al fondo de este incidente y que se haga justicia. Además, se ha reforzado la supervisión y el control interno para prevenir futuros actos de corrupción y asegurar la integridad de las operaciones contra el narcotráfico. Analistas de seguridad señalan que este escándalo pone de relieve las dificultades y retos que enfrentan las fuerzas de seguridad en México y sobre todo en lo relacionado a la corrupción presente en los organismos de seguridad. Porque vamos a estar claros en algo. La corrupción en las filas militares no solo socava la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado, sino que también disminuye la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger al país. Pues en muchos casos, no se sabe quién es el criminal, si los narcos o los militares. El supuesto robo de 10 millones de pesos por parte de militares en Jalisco representa un grave desafío para las autoridades mexicanas en su lucha contra el narcotráfico. Mientras se lleva a cabo la investigación, es imperativo que se tomen medidas firmes para restaurar la confianza pública y garantizar que la justicia prevalezca. Las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad deben demostrar su compromiso inquebrantable con la ley y la integridad, enfrentando este escándalo con transparencia y determinación.
Sin embargo, es un desafío más complicado de lo que parece, pues no es la primera vez que un escándalo de este tipo sale a la luz. En México ha habido varios incidentes que implican a militares robando dinero y bienes del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos eventos reflejan la corrupción y complicidad entre algunos elementos de las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Uno de los casos más notables ocurrió en 2021, cuando se documentó que militares en Jalisco robaban efectivo y otros bienes de las propiedades del CJNG durante operativos. Estos robos fueron reportados tanto por miembros del cártel como por residentes locales, quienes observaban cómo los soldados cargaban vehículos con dinero y otros objetos de valor después de las redadas. Cosa que puedes verificar por ti mismo si tienes un momento para leer el artículo de Crisis Group, El laberinto del general, crimen y militares en México. En otro incidente, documentos filtrados revelaron que militares vendían armas a grupos criminales, incluyendo al CJNG. Estas armas se desviaban desde bases militares en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero. La corrupción y la colusión entre los militares y criminales en estos estados permitieron que el cártel de Jalisco y otros cárteles ampliaran su arsenal. La falta de supervisión judicial independiente y la opacidad en las Fuerzas Armadas han dificultado la precisión sobre la magnitud de estas malas prácticas. Sin embargo, entrevistas y testimonios sugieren que estas conexiones ilícitas son comunes, con criminales sobornando a soldados para obtener información sobre operativos militares y recibir protección. Recientemente, se ha documentado en el mismo informe del laberinto del general la participación de elementos del ejército mexicano en actividades controvertidas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En un caso destacado, se reveló que las fuerzas especiales del ejército mataron aproximadamente a 400 miembros del cártel de Jalisco en Michoacán, y con la ayuda de un grupo criminal local, desaparecieron los cuerpos en fosas clandestinas. Este operativo ocurrió en el contexto de la ofensiva del CJNG en la región, subrayando la violencia extrema y las tácticas brutales empleadas en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que es innegable es que hubo una coalición entre la Sedena y Cárteles Unidos en Michoacán, fuerzas de seguridad trabajando con narcos por conveniencia, donde igual no lograron nada porque vimos como el cártel del Mencho no solo se recuperó, sino que actualmente controla gran parte del territorio. Por lo cual, en vista de los antecedentes que opacan el nombre de la Sedena como institución honorable, creo que queda bastante claro el por qué fomentar la confianza en el pueblo es una tarea difícil. Por otra parte, y continuando con noticias no tan dramáticas, pero sí igualmente horribles, tenemos que los últimos días se han registrado fuertes agresiones en Celaya, Guanajuato, donde asesinaron a 4 personas en una vivienda. Tristemente, esto no tiene nada de raro. Guanajuato es el epicentro de las masacres en México. En lo que va de 2024, se suman al menos 39 multihomicidios con 3 o más víctimas. Y quizás esto ya lo sepan, pero recuerden que recientemente una nueva masacre se registró la tarde de este pasado viernes en Guanajuato. Los primeros reportes indican que civiles armados ingresaron a una vivienda de Celaya y dispararon contra 5 personas, donde 4 perdieron la vida. Paramédicos y policías de Celaya llegaron cerca de las 4 de la tarde a la calle María Dominga, casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos. Esto después de que vecinos del lugar llamaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones por arma de fuego. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron en el interior de una vivienda los cuerpos sin vida de 4 personas, además de una más que se encontraba herida, por lo que después de estabilizarla la trasladaron a un hospital de la región para que reciba atención médica. En imágenes que circulan por internet, se aprecian los cuerpos de 4 personas tendidas sobre charcos de sangre en el suelo de una cochera. Estaban sentados en cajas de madera bebiendo cervezas y, sin embargo, todo llegó abruptamente a su fin.
Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen y la identidad de los responsables. Testigos del crimen señalaron que las víctimas fueron sorprendidas por un grupo de sujetos armados que, sin mediar palabra, les dispararon a corta distancia y después salieron huyendo en una camioneta con camuflaje militar hacia rumbo desconocido. El lugar quedó acordonado por personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías locales hasta que los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato levantaron los cuerpos y el material balístico. En tanto, se implementó un operativo de seguridad para detener a los responsables, pero sin resultados positivos. Situación que se repite en muchos de los ataques que los criminales realizan en la región, donde tristemente la relación entre los que son detenidos y los que logran evadir la justicia es muy dispareja y a favor de los delincuentes, lamentablemente. Sin embargo, no todo son malas noticias. Recordemos también que el pasado 10 de julio en la carretera panamericana Celaya-Salamanca, lamentablemente fueron agredidos a balazos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato. En aquella ocasión, los agentes se habían detenido en una estación de gasolina a la altura del fraccionamiento El Reilete, con la finalidad de abastecer la unidad en que se transportaban. Sin embargo, durante estos actos fueron agredidos por un par de sujetos armados a bordo de una motocicleta. En su momento no se detuvo a ninguna persona, por lo que se inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los agresores. E incluso pensábamos que todo se iba a quedar como siempre en solo una carpeta de investigación. No obstante, a más de una semana de lo ocurrido, las autoridades guanajuatenses lograron identificar a los presuntos responsables. Se informó que, con base en las indagatorias realizadas, se pudo identificar a El Porro como uno de los involucrados en el ataque armado. Junto a este sujeto, también fueron detenidos 2 de sus cómplices, uno de los cuales también participó en la agresión. Dichos individuos fueron identificados como Cristian N. y Juan Leonel N. Según informes de la Fiscalía Estatal, El Porro fue quien habría ordenado atacar a balazos a los agentes de investigación. Sin embargo, no se dieron a conocer los posibles motivos detrás de esta agresión. Según se supo, El Porro y un cómplice más se transportaban en un automóvil desde donde vigilaban para concretar la agresión. Con los trabajos de investigación se logró establecer que Germán N. ordenó el artero ataque en contra de los agentes investigadores. Es lo que se puede leer en el reporte oficial. Debido a estos hechos, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, a través de la cual se logró vincular a proceso a los 3 detenidos por el delito de homicidio en agravio de servidores públicos en grado de tentativa. De esa manera, tanto El Porro como sus 2 cómplices tendrán que permanecer en prisión mientras se realiza el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se determinará si dichos sujetos también están implicados en otros hechos violentos registrados en la zona Laja-Bajío. Si bien la Fiscalía Estatal no mencionó el nombre del grupo criminal que lideraba El Porro, cabe resaltar que en Guanajuato se tienen registros de la presencia de al menos 2 organizaciones involucradas en actividades de narcotráfico, como son el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que podemos concluir que muy probablemente pertenezca a alguno de estos grupos de lacras que tanto daño le han hecho al Estado y lo han convertido en un cementerio prácticamente. Y no hace falta que simplemente creas en mi palabra. Te tengo datos recientes. Del lunes 15 al jueves 18 de julio, escúchenme bien, se han registrado 32 homicidios dolosos en Guanajuato, la entidad más violenta del país y el epicentro de las masacres que en 2024 ya suma más de 30 multihomicidios con 3 o más víctimas, según datos de la organización Causa en Común. Uno de los casos más mediáticos fue la matanza de 11 jóvenes mientras disfrutaban de una posada en una ex hacienda de Salvatierra, Guanajuato, a finales de 2023. Entre las más de 39 masacres ocurridas este 2024, destacan los multihomicidios de 4 mujeres y 2 menores de edad en León,
en donde se investiga la posible responsabilidad de agentes de la Guardia Nacional y el asesinato de 6 personas, incluido un menor de edad, que fueron sacadas de sus hogares y trasladadas al Panteón Fray Elías del Socorro Nieves, en el municipio de Yuriria, donde las asesinaron. Para expertos en materia de seguridad, la presencia de múltiples masacres en Guanajuato responde a 2 causas principalmente: la guerra por el control territorial de los cárteles con presencia en la entidad, como son el Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, y también como un mensaje de estos grupos criminales para sus rivales: asesinar a familiares como símbolo de poder. Los datos de causa en común refieren que cada semana se comete más de una masacre en Guanajuato, siendo los municipios de Salamanca, León, Valle de Santiago e Irapuato los más afectados por la violencia. Además de las masacres, Guanajuato es el estado con mayor número de personas asesinadas. Entre enero y junio se reportan 1.855 homicidios, de los cuales 1.226 fueron clasificados como dolosos y 1.029 se cometieron con armas de fuego. Otro rubro que tiene a la entidad en la lista negra es la violencia contra los policías, pues de las muertes de 165 uniformados en el país, según el corte del 11 de julio, al menos 36 casos pertenecen a agentes municipales y estatales de Guanajuato. Estamos hablando de que aproximadamente el 21.81% de todas las muertes de agentes policiales que ha habido hasta el último conteo del 11 de julio ocurrieron en Guanajuato. Y esto es una barbaridad, es casi una cuarta parte de la estadística nacional, ocurrida únicamente en una sola entidad federativa. En esto se está convirtiendo la nación en un campo de batalla donde la participación de los efectivos de seguridad en hechos delictivos y de corrupción hacen que incluso las personas se pregunten quiénes son peor, los militares o los narcos. Con este incómodo llamado a la reflexión, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.